días, un feliz sábado para todos. Estamos iniciando un nuevo estudio. Estamos contentos porque pudimos terminar el estudio de Marcos, Adrián, Correcto. un estudio que fue de suma importancia para nosotros, ¿no? Pudimos aprender grandes lecciones, pero también tenemos un estudio por delante muy interesante también, que va a estar hablando con respecto al apóstol Juan. ¿Quién fue el apóstol Juan? El tema que vamos a estar hablando se titula Temas del Evangelio de Juan. Así es que primeramente les damos una cordial bienvenida a Conversando con Dios y vamos a tener temas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, una vez más, bienvenidos a Conversando con Dios. Como les estaba comentando, estamos iniciando un estudio nuevo. Este estudio lo vamos a estar realizando en los 3 últimos meses, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar el estudio que se titula Temas del Evangelio de Juan. Así que vamos a estar estudiando el libro de Juan, así como estuvimos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? Primeramente queremos que ustedes sepan quién era el apóstol Juan. El apóstol Juan dice que fue el más joven de los apóstoles del Señor Jesucristo. Dice que nació en Galilea aproximadamente en el año 6 después de Cristo. Dice que tuvo su hermano que se llamaba Santiago, hijo de Zebedeo, que de ambos era su madre, se llamaba Salomé, ¿verdad? Entonces vemos que también que Juan era muy cercano de Pedro, era su compañero se puede decir, de trabajo, porque ambos dice que eran pescadores. Entonces vemos de que Juan también fue uno de los más jóvenes que anduvo con Jesús, ¿verdad? Y por eso él tiene historias en el libro de Juan que no se cuentan en los otros evangelios, ¿verdad? También vemos que Juan presenció muchos milagros visuales con Jesús cuando anduvo en la tierra. Dice que presenció milagros como el milagro del hijo de la hija de Jairo, y así muchos milagros, ¿verdad? Entonces podemos ver de que Juan fue una persona a quien Jesús en el principio quizás no veía mucho interés en buscar de Jesús, porque de hecho les apodó un sobrenombre que le decían los hijos del trueno a los dos ellos, ¿verdad? Pero ahí podemos ver también cómo Jesús transformó a Juan a través de esa caminata que él anduvo con él. Porque al final del libro, ya Juan ya no es más llamado el hijo del trueno, sino que el discípulo del amor, ¿verdad? Así es que pues vamos a seguir avanzando en este estudio, va a estar muy interesante. La primera parte de este estudio comienza con un milagro que Jesús hace, y es el primer milagro que Jesús hace al principio de su ministerio. Y ese milagro lo hace en unas bodas, en un primer matrimonio que Jesús había establecido. Adrián, la pregunta, ¿por qué Jesús hace este milagro en una boda? Sí, es importante entender, si nos ponemos a pensar un momento en el ambiente en el que este milagro se realizó. Primero que todo es una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea. Sí. De una forma, el Señor Jesús hizo esto porque Él vio la necesidad que había. Habían 6 tinajas, nos dice la Biblia, de piedra llenas de agua. Esas tinajas se usaban para algunos ritos ceremoniales que usaban los judíos. Exacto. Y yo quiero que pensemos por un momento cómo empezó la vida de Jesús a trabajar
milagrosamente. Vea que el primer milagro que el Señor Jesús hizo fue convertir esa agua en vino. Ahora, si nos remontamos a la época de un libertador que había venido antes de Jesús, pensamos en Moisés. Cuando Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto, la primera plaga que se manifestó fue la plaga de convertir el agua en sangre. Imagínense, son dos cosas que el apóstol Juan usó aquí de una forma paralela, donde usted puede comparar el agua del río Nilo, que era casi para los egipcios una deidad. El poder de Dios la convirtió en sangre. De igual forma, el primer milagro, que ahora sí venía no un libertador, sino un salvador, ahora venía directamente el Señor Jesucristo. Y ese fue el primer milagro que él hizo, convertir el agua en vino. Eso demostraba que a él le importaba la humanidad, le importaba el bienestar. Y como digo, no lo hizo delante del Sanedrín, no lo trató de hacer delante de los príncipes de los judíos, ni nada. Lo hizo en una humilde aldea, en una reunión familiar. Exacto, sí, y aquí podemos ver un principio también importante. La importancia que Dios le da al matrimonio, ¿verdad? Sabemos que el matrimonio fue la primera institución que Jesús hizo, ¿verdad? Que Jesús formó. Correcto. Por eso cuando él dedica este tiempo de él a ir presente, a estar presente en esta boda, nos está queriendo decir de que para Jesús el matrimonio es importante. Amén. ¿Verdad? Y en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos cuando hacen falta cosas, cuando estamos pasando por dificultades, nos está enseñando aquí que el único a quien tenemos que ir es a Jesús. Amén. Porque Él es el único que nos da la salida. Él es el único quien suple. En esta boda, ¿a quién acudieron? A Jesús. Exacto. Porque Él era el único que podía solucionar ese problema. Y es importante, la Biblia nos dice bien claro que los discípulos empezaron a creer en Él. Exactamente. Aunque los discípulos habían ya de alguna forma recibido el llamado y habían decidido seguirlo, cuando vieron ese milagro, nos dice la Escritura, que se dieron cuenta de que estaban frente al Hijo de Dios. No cabía duda. Ellos querían que Jesucristo hiciera ese tipo de milagros delante de los grandes para que Él comenzara a ejercer su reino terrenal, según el entendimiento de ellos, porque no se les había todavía revelado el propósito de Jesús. Ellos pensaban que Jesús iba a ser su libertador, igual que Moisés, que los iba a librar del yugo romano. Exacto. Sin embargo, Jesucristo fue bien claro al decir, mi reino no es de esta tierra. Exacto. Sí, es muy importante que entendamos esto, ¿no? Porque Jesús, el propósito de Él era eso. Uno, para Dios el matrimonio es importante. Segundo, quería mostrarles el poder, que ellos comenzaran a creer, como tú decías, comenzaran a creer en Él. Entonces, más adelante el estudio nos está hablando de otros milagros, nos está hablando de este milagro que Jesús hizo a este hombre, que él no se menciona el nombre de él, nomás dice que era un hombre noble, ¿verdad? En donde él viene a él y le pide a Jesús que le sane a su hijo, Exacto. ¿verdad? ¿Por qué este hombre viene a Jesús? Siendo él de Capernaum, Jesús se encontraba en Galilea. Sí, si leemos detenidamente nos vamos a dar cuenta que este hombre, por algún momento, Jesús leyó en él, que al verlo, no vio en Jesús la persona que él esperaba ver. Él había escuchado de Jesús. Él había escuchado de Jesús, sabía que algunas personas lo consideraban el Mesías, porque incluso antes de él salir de su casa, nos dice la lección, que él había puesto en su corazón de que a menos que este hombre sanara a su hijo, él no iba a creer en él. Exacto. Por eso Jesús, antes de hacer el milagro, dijo, si no vieran
estos milagros, no creerían. Pero se lo dijo a él directamente. Exactamente. Porque este hombre, cuando vio a Jesús, un hombre cansado, la ropa en la que venía vestido, polvoriento, o sea, él no esperaba que el Mesías del que se hablara tuviera esa apariencia. Él esperaba ver a alguien mejor vestido. Él estaba acostumbrado a ver a los del Sanedrín, a la gente alto rango, vestido con esas vestimentas finas, caras, mientras que Jesús, nos dice la Biblia, que no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza. Así es, sí, y podemos ver, ¿no?, que a Jesús no lo podemos engañar. Yo no puedo engañar a Jesús. Este hombre venía como diciendo, si me sana mi hijo, yo voy a creer, si no, no, ¿verdad? Mas, sin embargo, a Jesús no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces Jesús vio la intención de este hombre. Pero gracias a Jesús, porque él no deja a nadie afuera. Él lo entendió y vio la necesidad de este hombre. Se nos dice acá de que cuando él se dio cuenta de que por su duda él estaba poniendo en peligro la vida de su hijo, él decidió creer plenamente. Exactamente. Nos dice de que se dio cuenta de que estaba frente a un ser que podía leer sus pensamientos. Y es bien claro, hermano, yo quiero aclarar esto. No hay un solo poder, y eso está escrito incluso en el libro de Daniel, que tenga la potestad y la facultad de leer nuestros pensamientos, sino solo Dios. Incluso los magos que estaban en el libro de Daniel nos dice que cuando les preguntaron el sueño de Nabucodonosor, ellos dijeron eso específicamente. Exacto. No habita entre los mortales el poder que puedas tener ese tipo de acceso al ser humano, leer sus pensamientos. Y cuando este hombre se dio cuenta que Jesús prácticamente leyó su pensamiento, no hubo duda. Dice la Biblia que se convirtió él y toda su familia. Amén. Jesús pudo ver eso, ¿no? Porque él sabía de que si le hacía el milagro a esta persona, no solo él iba a ser salvo, no solo su hijo iba a ser salvo, sino también toda su familia, ¿verdad? Y ahí encontramos un punto muy importante que nosotros como padres tenemos que aprender de esta lección, hermano. En momentos difíciles, cuando su familia, sus hijos están pasando por dificultades, tenemos que ir a Jesús. Nada más, a nadie más. Tenemos que ir a Jesús. Tú quieres que tu hijo le vaya bien en la vida, ora por él. Amén. Pídele a Dios que Dios te va a ayudar en ese momento difícil. Este hombre hizo lo correcto. A pesar de que quizás iba dudando un poco, pero hizo lo correcto. Él fue a Jesús, porque era el único que le podía dar la victoria. Amén. ¿Verdad? Y entonces el estudio nos sigue también hablando de otro milagro, hablándolo del milagro del estanque de Betesda. ¿Por qué Jesús le pregunta a este hombre quiere ser curado? Exacto. ¿Por qué le pregunta? Estando en un sitio donde usted puede ver que es la enfermedad lo que más agobia a estas personas, que la necesidad que se busca es la salud. Sin embargo, Jesucristo le preguntó a este hombre si quería ser sano, porque en aquel entonces dice la Biblia que esa agua venía un ángel y sacudía el agua, y el primero que entraba podía ser sano. Este hombre tenía 38 años, nos dice la Biblia. Es bien importante que veamos una vez más cómo Juan, al escribir este libro, usa solamente como 8 o 9 versículos para hablar acerca del hombre, del milagro. Sin embargo, dedica más de 40 versículos a hablar de quién es Jesús. Él quiere como un pincel sobre lienzo, desarrollar una imagen para, antes de darle introducción al libro de Juan, que nosotros podamos enfocarnos no en el milagro, porque ese milagro ya pasó, es parte de lo que quedó atrás, solamente para que nosotros creamos, como dice la Escritura, pero el enfoque principal tiene que ser en Jesucristo. Amén. Y eso es lo que el libro de Juan nos va a estar enseñando. Hay muchas más lecciones que aprender en este estudio, pero el tiempo se nos ha terminado. Les invitamos al próximo estudio porque va a estar muy interesante. Este nomás ha sido un inicio, la introducción a este estudio. Les invitamos para que nos sigan escuchando y compartiendo este mensaje con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza. Les esperamos el próximo sábado en Conversando con Dios. Amén.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.